A través del canal de YouTube de IDEA nos sigue muchísima gente, porque aquí evidentemente es un espacio pequeño y no caben todos, pero desde casa hay muchísima gente esperando para ver a Miguel Sebastián. Como sabéis, en la Semana de la Economía siempre traemos a un economista de prestigio, alguien que nos hable de la situación actual. Habitualmente es el miércoles, este año lo hemos cambiado porque no podíamos perder la oportunidad de que Miguel estuviera con nosotros, hablándonos pues eso, de los retos que tenemos enfrente, todo lo que está encima de la mesa. Mil gracias por participar en la Semana de la Economía, por ayudarnos a acercar estos temas que a veces parecen tan difíciles a, como veis, un público muy diverso y general. Mil gracias, como digo, y cuando quieras. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Alzira la invitación a IDEAS y a los organizadores, la verdad, por todas las atenciones. Yo voy a dar una charla de economía, pero no habitual, porque en vez de hablar de lo que está pasando recientemente y lo que puede pasar en un futuro próximo, voy a hablar más de las tendencias de largo plazo de la economía, tanto global como española, y sobre todo de la economía global, que yo creo que en España hablamos poco de la economía global. Hablamos de Trump, hablamos de Rusia, pero no hablamos en general de lo que pasa en el mundo. Y muchas veces nos perdemos lo que está pasando en realidad en el mundo, ¿no? Bien, entonces, la primera parte, que es casi toda la conferencia, la voy a dedicar a la economía mundial. Y, por supuesto, al final creo que está previsto que tengamos un turno de preguntas o de comentarios. Estaré encantado de atenderlo. Bien, la economía mundial, ahí sería un poco el índice. Lo primero es que estamos viviendo unos años, me refiero bastantes años, en la economía mundial de un crecimiento muy alto, del 3,5% cada año, en media, ¿no? Preguntados los historiadores si esto es habitual, dicen que no se conoce ningún momento de la historia en los que la economía mundial haya crecido tanto. ¿Qué quiere decir un 3,5% anual? Esto quiere decir que cada 20 años la economía se duplica. Cada 60 años, por tanto, se multiplica por 8. Es decir, que hoy la economía mundial es 8 veces más grande que la que era hace 60 años. Esto es importante porque muchas veces se oye que la generación presente va a vivir peor que la anterior o la futura peor que la presente. Esto es prácticamente imposible desde un punto de vista económico. Entiendo que es muy mediático y vende mucho políticamente, pero económicamente es un imposible, porque imagínate una familia que multiplica por 8 su renta, es prácticamente imposible que al cabo de, es verdad que son en 60 años, que esa familia viva peor, que esa generación viva peor que la anterior, ¿no? ¿Y por qué ha habido este crecimiento tan inusual que no hubo antes ni en el Imperio Romano ni en ningún imperio conocido? Ha sido sin duda por la globalización. La globalización ha hecho conectarse a muchos territorios, a muchas personas, a muchos países y sin duda todos se han visto beneficiados por el comercio mundial. Esto es lo que ha hecho el comercio mundial, que ahí veis que tiene dos baches, uno en la crisis de 2008 y otro con el COVID, pero ha tenido una tendencia creciente espectacular. En los últimos 40 años se ha multiplicado por 8. La economía en los últimos 60, el comercio en los últimos 80, en los últimos 40. Es decir, que ha habido un fuerte aumento de la globalización. El índice más fácil de globalización es dividir el comercio mundial entre el PIB mundial. Y esto es lo que hago a continuación. Y ahí veis que han pasado dos cosas, que hasta la crisis de 2008 este índice de globalización creció espectacularmente y, sin embargo, a partir de la gran recesión de 2008 y también con el COVID, pues se ha frenado. Y se ha frenado radicalmente. Es decir, algunos hablan de que el proceso de globalización se ha terminado y que hemos entrado incluso en un proceso de desglobalización. Y esto puede ser relevante porque si la globalización es lo que ha hecho aumentar tanto la economía mundial, que se frene,
puede ser un riesgo de cara al futuro. Y esto es algo que se está vigilando por supuesto, con mucha atención por parte de los economistas. ¿Y por qué puede frenarse la globalización? Hay muchos factores. Uno de ellos, sin duda, es el aumento del proteccionismo, que lo hemos tenido, ya lo tuvimos a partir de la crisis de 2008, lo hemos tenido sin duda con el COVID. La idea es, hemos tenido una pandemia y todo el paradigma del comercio libre se ha venido abajo porque nos hemos quedado sin mascarillas, porque el modelo lo que decía es mascarillas que las produzca el que tenga ventaja comparativa, nosotros lo importamos y al final nos hemos quedado sin mascarillas, sin respiradores. Tenemos que tener nuestra propia industria nacional, digamos, de seguridad, ¿no? Y este paradigma ha calado bastante en la sociedad. Luego tenemos el proteccionismo que sin duda el mayor representante ahora mismo es la administración americana, la administración Trump, pero no solamente la administración Trump, porque a favor del proteccionismo está prácticamente buena parte de lo que antes eran movimientos liberales, que han perdido la conexión con el liberalismo, que era el libre comercio, uno de los pilares fundamentales del liberalismo. Y en tercer lugar, ¿por qué no decirlo también la apuesta medioambiental? La apuesta medioambiental es una apuesta por la producción de proximidad, porque te ahorra las emisiones de carbono asociadas con el transporte. Entonces, a medida que se siga apostando por las bajas emisiones, incluso por la descarbonización de la economía, habrá una apuesta por la producción lo más próxima posible. Y eso también juega en contra de la globalización. Pero bueno, esto es un fenómeno relativamente reciente y que hay que vigilar. Bueno, este crecimiento espectacular de la economía mundial no ha sido igual en todas partes. En esta tabla, que no sé si se verá bien abajo, veis que en el año 1960 Estados Unidos representaba el 35% de la economía mundial y lo que llamo Europa Occidental, que es la Unión Europea 15, incluye al Reino Unido, por tanto, y los países de la Asociación del Libre Comercio Europeo, es decir, Noruega, Islandia, Suiza. Esos 18 países representaban casi el 39% de la economía mundial en 1960. Es decir, que prácticamente el 75% de la economía mundial estaba en Europa Occidental y en Estados Unidos. Ahí es donde estaba toda la actividad económica mundial. Sin embargo, a lo largo de estas décadas, el peso de Estados Unidos y sobre todo el de Europa ha caído radicalmente. Por ejemplo, ahora Europa pesa el 19,5% de la economía mundial. Ha caído a la mitad, porque, como dice la tabla, en el año 60 pesaba más del 38%. Y Estados Unidos ha caído, no tanto, pero también ha caído, ha pasado del 34 al 24, ha perdido 10 puntos de peso en la economía mundial. Japón, que tuvo sus años buenos en los años 80, está en declive. Ha pasado del 9% que llegó en 1980 al 4 y pico por ciento. Latinoamérica y el Caribe prácticamente estancadas a lo largo de estos 60 años, no han crecido más que la economía mundial. Y África también ha crecido muy poquito en relación a lo que ha crecido el mundo. Entonces, ¿cuáles son las grandes economías que han crecido en estos 60 años? Pues sin duda está China, que ha pasado de pesar un 1,6% en el año 60, 1,7% en el año 80, ahora pesa casi el 20% de la economía mundial. Fijaros que en 1980, que ya muchos de los que estábamos aquí ya habíamos nacido, España era más grande que China. La economía española era más grande que China, lo que suena muy fuerte, ¿no? Pero te da una idea de lo que ha ocurrido en China en los últimos años. Y el resto de Asia, que ha ido acompañando a China en la expansión, que ha pasado del 3% al 11%. Y también en el resto del mundo, que ahí ponemos la Europa del Este, que también ha crecido notablemente, Oriente Medio y bueno, también por meter el resto del mundo, meto a Canadá y Oceanía, y estos casi han duplicado su peso en el mundo. Es decir, que las regiones del mundo han crecido de forma bastante desigual, pero generalmente los grandes líderes occidentales han bajado
su peso. Bien, aquí lo que se nos ocurrió hacer es, podemos concretar toda la economía del mundo en un solo punto geográfico y llamarle eso el centro de gravedad económico mundial. Y sí, la idea es tomar las coordenadas, longitud y latitud, de, por ejemplo, el centro de cada país y multiplicarlo por su peso en la economía mundial. Al hacer eso tendrías como una media ponderada de todos los pesos en función de las coordenadas geográficas y te saldría un único punto. Y a eso le llamamos el centro de gravedad económico mundial, ¿no? Y si fijáis, en 1960, como es lógico, hasta 1980, el centro de gravedad mundial estaba en el Atlántico Norte. ¿Por qué? Porque todo el peso de la economía mundial estaba en Estados Unidos y en Europa occidental. Sin embargo, a medida que han ido pasando los años, el centro de gravedad económico mundial se ha ido desplazando hacia el Pacífico y ahora se encuentra en mitad del Pacífico entre Estados Unidos y China. Es decir, ahí es donde está concentrada, por decirlo así, toda la actividad económica mundial, si la resumimos en un solo punto. No sé si habrá algún terraplanista en la sala, pero si hay un terraplanista en la sala, quizás lo vea mejor así, sin duda, porque fuera de bromas yo lo veo mejor así, a pesar de no ser terraplanista, porque aquí te pone exactamente cómo se ha ido desplazando desde el Atlántico hacia el Pacífico y cada año, estos son todos los años, cada año se sigue desplazando poco a poco hacia no solamente China, sino toda la Asia oriental. Una cosa curiosa de este gráfico es que, si os fijáis, no se ha movido hacia el norte ni hacia el sur. Alguien podría pensar, bueno, con el desarrollo económico que ha habido, pues, habrá ganado algo de peso el sur, ¿no? No ha sido así. Esto ha sido prácticamente el mítico paralelo 40. Digo mítico porque pasa por, aparte de por Castellón, por supuesto, pasa por Beijing, por Madrid y por Nueva York. Las tres ciudades tienen el paralelo 40. Aquí estuve mirando ayer, estáis en el paralelo 39, o sea que estáis cerca del mítico paralelo 40, estáis un poquitín al sur. Pero no ha habido un desplazamiento ni hacia el norte ni hacia el sur, lo cual me parece bastante llamativo este movimiento, digamos, a lo largo del paralelo 40. La siguiente evidencia, esta es muy difícil de aceptar para algunos, es que Estados Unidos está dejando y va a dejar de ser la potencia mundial. Que lo es, empezó a serlo en la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo en la Segunda Guerra Mundial fue cuando Estados Unidos se convirtió en la gran potencia mundial, y ahí veis en 1960 lo que pesaba en la economía mundial. Y ahora, a pesar de que, y ellos son conscientes de que esa batalla la están perdiendo y la van a perder, porque es prácticamente imposible que China no adelante a Estados Unidos, si no lo ha hecho ya, en los próximos años. Y por tanto, China se convertirá o se está convirtiendo en la potencia mundial. En el pasado, siempre que ha habido, y hay bastantes teorías al respecto, un imperio que decae y otro imperio que sube, cuando se cruzan hay un conflicto, muchas veces un conflicto gordo. Esto pasó con la caída del Imperio Británico, pero también ha pasado con Francia, ha pasado con Holanda, ha pasado incluso con España. Siempre que cae un imperio y es sustituido por otro, hay fuertes tensiones y a veces guerras, ¿no? Y ahora estamos en ese momento. Estamos en ese momento y esto explica en parte lo que se está viviendo en el mundo y seguramente lo que se va a vivir. Vamos a dar algunos datos para convenceros de que China ya es prácticamente el nuevo líder mundial. Aquí tenéis cómo estaba la economía china. Ya he dicho que en 1960, incluso en 1980, China era más pequeña que España. Era 22 veces la economía americana, la China en 1960, en 1980 17 veces, en 2000 5 veces, en 2020 1,4 veces, y el último dato que tenemos es que la economía americana es solamente un 20% mayor que la China.
Haciendo una proyección, que tampoco es muy difícil hacer, de esta tendencia, sale que en 2032, es decir, dentro de 6 años, China adelantará a Estados Unidos y será la primera potencia mundial medida en el PIB real. Hay una forma, una metodología que utilizamos los economistas que se llama PPP, que es paridad de poder de compra, donde se fija uno en los precios de cada país. Evidentemente, como los precios de China son más baratos que los americanos, si mides la economía de China en PPP, te sale que es mucho más grande ya que la de Estados Unidos. De hecho, en el año 2014, China empata con Estados Unidos y en 2016, en PPP, China ya adelanta a Estados Unidos y además la tendencia es claramente a diverger. Esto en lo que se refiere a los datos macroeconómicos, pero si miramos los datos más sectoriales, China adelanta ya, y lo reconocen los propios americanos, a Estados Unidos en robótica, en inteligencia artificial, en computación cuántica, en tecnologías críticas asociadas a la defensa. Todo esto eran líderes mundiales Estados Unidos y ya es China, reconocido por los propios americanos. En energía solar, fundamentalmente fotovoltaica, en vehículos eléctricos, en baterías. Ahora KTL, que es una empresa que va a empezar a producir en España, en Zaragoza, ha anunciado unas baterías para coches eléctricos que se van a recargar en minutos y que van a tener una gran autonomía. 5G y 6G. El 5G estamos acostumbrados a utilizarlo, el 6G aquí no existe, en China sí que existe y lo utilizan ya buena parte del sector productivo. Alta velocidad ferroviaria, ya sabéis que los trenes en China, los trenes de alta velocidad, no solamente van a 350, sino que van a subir la velocidad próximamente y además con bastante seguridad. Construcción naval era la joya de la corona en Europa hace unas décadas y ahora prácticamente el liderazgo lo tiene China, y en tierras raras. Y algo que no se habla mucho, pues seguimos pensando en los chinos, pues eso, en los chinos de las películas antiguas, ¿cierto? Es que en esperanza de vida China también ha adelantado a Estados Unidos. No tiene la misma esperanza de vida que España, que es muy alta, pero China tiene una esperanza de vida ya más alta que Estados Unidos, que es otra forma también de contribuir al liderazgo, a pesar de que son más pobres, ¿no? Es la primera potencia comercial mundial. Los americanos siguen pensando que ellos son los líderes de comercio mundial, pero si tú mides las exportaciones e importaciones de Estados Unidos con el resto del mundo, las de Unión Europea y las de China, te sale esta tabla. China, con casi 6 billones de dólares al año, es la potencia comercial número 1 del mundo. Y la número 2 tampoco es Estados Unidos, es la Unión Europea, que tiene 5,4 billones, y Estados Unidos está muy por detrás con 5,2. Luego ya muy lejos está Japón con 1,5, Corea del Sur con 1,2 y la India con 1,1. Pero fijaros que si hubiera una alianza comercial entre China y la Unión Europea, sería absolutamente imbatible y la guerra arancelaria de Trump duraría unas semanas, unos meses. No lo ha habido, a pesar de que ha habido algún intento, pero sí que ha habido, por ejemplo, un movimiento entre la Unión Europea, que tiene 5,5 billones, esos son billones nuestros, de dólares de comercio, con India, que tiene 1,1 billones. Una gran alianza comercial que a Estados Unidos no le ha gustado, porque ya eso hace que se protejan entre sí ante los posibles aranceles de Trump, ¿no? Y yo creo que el futuro es contraponer a los proteccionistas, los que pensamos que el libre comercio es bueno, el favorecer estas alianzas comerciales, como la que acaba de ver entre India y la Unión Europea, y por supuesto, dejar a Estados Unidos solos en su guerra arancelaria tan absurda, ¿no? Esta tabla no se ve nada, pero lo que os dice es que, claro, alguien pensará, China es tan potente en el comercio mundial porque comercia mucho con Asia. Es verdad que comercia muchísimo con Asia. Y con Australia, con Oceanía. El gran socio es por supuesto, ahí tenéis Australia,
es el 33% de sus exportaciones van a China, ¿no? Eso es lógico. Pero aquí lo llamativo de esta tabla es que hay países que no son de Asia ni de Oceanía, que tienen como principal socio ya comercial a China. Me refiero a sus exportaciones, ¿eh? Importaciones, por supuesto, pero sus exportaciones. Por ejemplo, la República Democrática del Congo, el 60% de su comercio va a China. Angola, el 47%. Chile, que siempre ha sido un país cercano próximo a Estados Unidos y a Europa, aunque menos, el 40% de su comercio va a China. Perú, el 36%, Brasil, el 31%, etc. Para comparar, por ejemplo, con nosotros, solamente el 1% del comercio de Polonia va a China y el 2% del comercio español, exportaciones españolas, va a China, ¿no? Por lo tanto, China está teniendo una enorme penetración no solamente en Asia, que sería lo lógico, lo esperable, sino también en América Latina y también en África. África, que ahora hablaré de África, que es nuestro continente cercano y donde Europa debería tener una gran presencia, ¿no? Eso en comercio. Fijaros, con este liderazgo, lo que ha ocurrido con los aranceles, ¿no? La gran sorpresa mundial ha sido el dato de superávit comercial de China del año 2025 que se acaba de conocer, ¿no? 1,3 trillones americanos, 1,3 billones nuestros de superávit, ¿no? China no le ha hecho ni cosquillas los aranceles de Trump. ¿Por qué? Porque han sabido redirigir ese comercio que antes iba a Estados Unidos y les han puesto una barrera a otros países. Por ejemplo, a India han aumentado las exportaciones China el 14%, a la Asociación de Países de Oriente Lejano el 13%, incluso al Reino Unido el 8%, a la Unión Europea el 7%. Solamente ha caído las exportaciones chinas a Estados Unidos un 11%, pero eso no ha hecho todo lo contrario que China haya dejado de ser el líder mundial. Al revés, ha fortalecido a China en sus exportaciones al resto del mundo, porque le ha hecho reaccionar y buscar otros mercados. Y como decía alguien el otro día, el gran beneficiado de la guerra de Trump ha sido China. Europa ha salido algo más perjudicada, pero China ha reforzado su papel mundial. Esto en el comercio, pero en las exportaciones, ser líder mundial quiere decir que también tienes una gran presencia como inversor en las inversiones, ¿no? En el año 2014, pues, más o menos el stock de inversión extranjera directa de Estados Unidos pues, era pues, prácticamente 5 veces la de China, pero ahora en 2024, solamente 10 años después, ya es apenas la mitad. Es decir, China va cerrando el desfase que como potencia inversora, no solamente comercial, sino también inversora en el mundo. Aquí, por ejemplo, tenéis en África, la presencia de Estados Unidos era en el año 2014 muy superior a la de China, más del doble, y ahora están prácticamente ya a la par. Estados Unidos se está retirando de África y China está entrando a saco, ya prácticamente tiene la misma presencia, ¿no? Bien, la siguiente tendencia mundial de la que se habla poco, y creo que es muy importante, sobre todo para un país como España, es lo que está pasando con la población en África. En general, con la población mundial. No seguimos, yo creo que en suficiente detalle, lo que está pasando con la población mundial, ¿no? Ahora mismo, en el año 2024, el 60% de la población mundial está en Asia. 60%. Números redondos. El 18% está en África. En Europa, el 10%. En Latinoamérica y el Caribe está el 8%. En América del Norte, el 5%. Y en Oceanía, el 1%. Es decir, si hubiera elecciones por sufragio universal para elegir el líder del planeta, el presidente o presidenta, con casi total seguridad, sería asiático o asiática. Y el vicepresidente o vicepresidenta sería africano. Y nosotros, que nos creemos los reyes del mundo, los occidentales me refiero, tenemos un peso que prácticamente es, sumando todo, el 10% de Europa, el 5% de América del Norte, incluyendo también, por supuesto, Canadá, y el 1% de Oceanía,
una población inferior a la de África. Hoy, ya hoy, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar en los próximos años según la ONU? Y en esto se podrá equivocar 10% para arriba, 10% por abajo, pero las grandes tendencias las pilla, ¿no? Ahí tenéis la población de Asia. Asia es el gran continente de la población. Sin embargo, está ocurriendo algo que ha empezado ya China. En China la población está empezando ya a caer también. No tanto como en Europa, pero está empezando a caer, ya ha alcanzado un máximo. En el conjunto de Asia, este máximo se alcanzará más o menos en el año 2040. Y la población asiática, que ahora es el gran centro de población mundial, va a ir cayendo. Sin embargo, en África va a ocurrir todo lo contrario. Bueno, ahí tenéis abajo los países, los nuestros, Norteamérica y la Unión Europea, pues están planos o descendiendo. Sobre todo en la Unión Europea está descendiendo. Lo que pasa es que la escala no te deja ver la caída que está ocurriendo. Pero fijaros que en África tenía 280 millones de habitantes en el año 60 y el año pasado llegó a 1.400 millones de habitantes. Pero es que en el año 2050 llegará a 2.500 millones y en el año 2100, a finales de ese siglo, llegará casi a los 4.000 millones de habitantes. Es decir, el gran centro de población mundial va a estar en África. Por poner algunos ejemplos que son llamativos en estas predicciones, Nigeria, solo Nigeria, va a tener más población que Estados Unidos en 2040. Solo Nigeria. En 2040, Nigeria adelantará en población a Estados Unidos, que son 340 millones de habitantes. La República Democrática del Congo, que me jugaría algo a que la gente no sabe ni situarla en el mapa, y se debe creer que la gente es pues, eso de las películas de Tarzán, pues 4 tribus, ¿no? Va a superar a Estados Unidos en población en el año 2080. Tanzania, alguien dirá, bueno, es un sitio donde hay 4 o 5 y muchas jirafas y muchos leones, va a superar a Alemania en población, el gran país europeo en población, en el año 2030, dentro de 4 años. No estamos hablando ya de décadas, ¿no? Y la que más me gusta, Etiopía, la tierra de Haile Selassie y de los rastas, y que también creemos que es un desierto, ¿no? Tenemos la idea de Etiopía, pues un desierto y con 4 rastafaris, y donde se inspiró Bob Marley, va a tener la misma población que toda la Unión Europea a finales de este siglo. Solo Etiopía va a tener la misma población que toda la Unión Europea. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir muchas cosas. Quiere decir muchas cosas. Que este problema lo podemos ignorar, hacer así, no quiero verlo, no quiero saber nada, no quiero saber nada, no quiero saber nada. Podemos poner un muro, no sé de qué altura, para evitarlo. O, tercero, intentamos acomodar la situación a lo que viene. Y algo que para muchos es una amenaza, tratarlo de convertir en una oportunidad. Y es una oportunidad porque sé que aquí hay empresarios que habéis colaborado y también hay que agradeceros para que se celebren estas jornadas, ya 18 años de Semanas de la Economía. La disponibilidad de mano de obra va a ser fundamentalmente africana. Se ha acabado esto de los latinoamericanos, resolviéndonos los problemas de falta de mano de obra. Esto se va a acabar, pero bastante rápido además, los latinoamericanos. Incluso los asiáticos, es verdad que aquí no vienen muchos asiáticos, pero si tú te vas al resto del mundo, al Reino Unido, por ejemplo, o a Alemania, y no digamos a otros países asiáticos, los asiáticos también se va a acabar como una oferta de trabajo importante. La oferta de trabajo, en edad de trabajar, va a estar fundamentalmente dominada por África, por los africanos. Por lo tanto, no vamos a tener otro sitio donde acudir que a África para suplir la mano de obra que va a necesitar Europa, un continente envejecido por muchos motivos, ¿no? y para muchas tareas, no solamente económicas, sino también sociales, ¿no? Esto no se habla de ello. No se habla de ello, salvo para mal, digamos, y creo que esto es un problema que Europa se tiene que plantear cómo abordarlo, porque evidentemente yo creo que va a ser el gran problema de las próximas décadas y sobre todo porque hasta ahora pues no había sido
había sido sobre todo flujos migratorios, en nuestro caso, sobre todo de América Latina, ¿no? Fundamentalmente, pero ahora eso va a ser prácticamente africano, ¿no? Europa. Europa, hay muchas formas de ver esto del estancamiento europeo, pero está claro que Europa, que salió dividida de la Segunda Guerra Mundial, que fue la última guerra mundial entre europeos, no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Si me fuera otra vez, que no sé si hacerlo sí que funciona. La primera tabla, veis que Europa es la que más peso ha perdido, de tener casi el 40% del PIB mundial, de la renta mundial en 1960, a tener solo el 20%, ya le ha igualado China, y además la tendencia es claramente descendente, ¿no? En parte está también la caída de la población, pero no solo la caída de la población. Europa tiene un problema de funcionamiento que trata de resolverlo y no sabe cómo. Voy a dar algunos datos sobre el estancamiento europeo que me parece que son bastante preocupantes. Primero, el PIB real de la eurozona comparado con Estados Unidos. La eurozona se crea en el año 99 en parte para, al tener una moneda común, que era una de las cosas que nos dividía a los europeos, hacerle frente a Estados Unidos, ¿no? No ha sido así. La moneda común, el euro, no ha servido ni siquiera para empatar con Estados Unidos. Estados Unidos, que a su vez está siendo barrido por China, claro. Pero ahora ya referencia a Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos ha crecido, fijaros que tiene un crecimiento muy superior desde el 99 que se crea el euro hasta el 2004, más o menos van a la par, Estados Unidos y Europa, en la eurozona me refiero aquí. Sin embargo, a partir de 2004 se empiezan a separar y Europa ha crecido en torno al 75% desde que se crea el euro, Estados Unidos 75% y Europa ha crecido la mitad. Aquí tenéis los dos, el gran bache de la gran recesión que afecta a los dos, pero Estados Unidos se recupera de la gran recesión y Europa mucho más lentamente, y lo mismo con el COVID. Con el COVID Estados Unidos sufre el COVID como Europa, pero la recuperación de Estados Unidos es mucho más empinada en la línea roja que el azul, Europa, que sale también renqueando, digamos, de la salida del COVID, ¿no? Si comparas el PIB real de la Unión Europea con el de China, aquí todos los saltitos que veis en la línea azul son las ampliaciones que ha habido en la Unión Europea. Empezaron 6, luego pasaron a 9, luego pasaron a 12, que fue cuando entramos nosotros con Portugal, luego pasaron a 15, que ahí nos quedamos bastantes años, con 15, luego en el 2004 entró toda Europa del Este, y luego llega el año, aún así China nos iba comiendo el camino, sobre todo a partir del año 2000, y se iba acercando, y luego llega el año 2020, donde ocurre el COVID y sobre todo ocurre el desastre de la salida del Reino Unido, y la salida del Reino Unido hace que el PIB de la Unión Europea caiga en picado. Y ahí nos adelanta ya China y ahí nos saca ya un cierto trecho. Es decir, que Europa, además del problema de la salida del Brexit, no ha sido capaz de crecer al ritmo ni americano ni, por supuesto, al ritmo chino, ¿no? ¿Por qué? Hay muchísimas teorías con respecto a esto, ¿no? Uno es las causas políticas, ¿no? La gobernanza de Europa. El modelo confederal no funciona. Los grandes países del mundo ha funcionado, que surgen como integración de territorios, por ejemplo, Estados Unidos, han funcionado el modelo federal. Pero el modelo confederal, ya sé que esto es polémico, también en España el modelo confederal no funciona, porque la toma de decisiones no es una toma de decisiones unitaria, sino una toma de decisiones donde muchas veces los territorios están fragmentados y se enfrentan entre sí. Decisiones por unanimidad no funciona. Me alegra, que yo creo que ya es la enésima vez que se haya creado el grupo E6, que son los 6 grandes países europeos, Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y el otro creo que es Holanda, para reunirse fuera de los 27 para tomar decisiones que agilicen
la toma de decisiones que tiene que llevar a cabo Europa. Esto de las decisiones por unanimidad no funciona. Llevamos ya bastantes años de Unión Europea y yo creo que ya se ha aprendido que esto no funciona. Las minorías de bloqueo no son aceptables. En Europa, ya esto es más económico, hay una excesiva regulación y burocracia. Creo que esto es una crítica, ya la hacía Margaret Thatcher en los años 80, pero creo que es una crítica bastante justa y razonable. No tenemos un idioma común, el inglés. Todos los grandes imperios, las grandes potencias tienen un solo idioma y en Europa no lo tenemos. Quizás el inglés sería el candidato a ser ese idioma común y creo que sería una buena apuesta, tan buena como la moneda única, el tener el idioma único. Único, por supuesto, manteniendo que se respeten las lenguas existentes y que se mantengan, obviamente, ¿no? Dependencia energética, es increíble que el gran consumidor de energía que era Estados Unidos ahora es exportador de energía, pero Europa, por motivos medioambientales, no queremos hacer ni exploraciones energéticas, ni el fracking, ni queremos hacer una política, digamos, de aumentar la producción energética y somos muy tibios todavía con las energías renovables, ¿no? Falta de política industrial. En Europa siempre hemos estado bajo la losa de las ayudas de Estado. Cualquier cosa que se hacía para impulsar sectores o empresas, siempre chocábamos con las ayudas de Estado que lo prohibían. Eso son ayudas de Estado, eso no puede ser ayudas de Estado. En el resto del mundo esto no ocurre. Y, por supuesto, cuando los Estados quieren apoyar a sus sectores o a sus industrias, lo hacen. Y ni ayudas de Estado ni gaitas, ¿no? Una política de competencia miope que ha hecho que no crezcan grandes empresas europeas. Por ejemplo, no hay gigantes tecnológicos. ¿Por qué? Porque Europa mide el grado de poder de mercado en el mercado europeo. Uno es grande, excesivamente grande, si tiene un poder de mercado muy alto dentro de Europa. Pero es que Europa, acabamos de ver, que es el 19% de la economía mundial. O sea, ser grande o muy grande en Europa no es necesariamente ser grande en el mundo, ¿no? Esta miopía de la defensa de la competencia yo creo que ha impedido que haya grandes empresas europeas, desde luego tecnológicas. Aquí tenéis un gráfico que es demoledor sobre las principales empresas tecnológicas en el mundo. En rojo, las americanas, en azul las asiáticas, no solamente las chinas, sino que tienes que meter también las coreanas y las japonesas, y esa cosita verde ahí, entre medias, son las grandes, las mayores empresas tecnológicas europeas. Imposible que puedan competir en el mundo actual. Por lo tanto, Europa se ha quedado, o se está quedando completamente atrás, ¿no? Letta, el informe de Letta, el ex ministro europeo que ha hecho un informe junto con Draghi sobre la economía europea, tuvo una frase hace poco demoledora que dice: si Europa no actúa, acabaremos simplemente discutiendo si queremos ser una colonia china o una colonia americana. Ese es el futuro de Europa si Europa no reacciona. Bueno, a pesar de todas estas llamadas a la atención, el ambiente en Europa es cada vez peor, porque encima los países están sucesivamente cayendo en manos de gobiernos o de partidos que son antieuropeos, que no buscan, como algunos buscamos los Estados Unidos de Europa, sino que buscan la fragmentación y volver a los países, ¿no? a las naciones y romper todo esto de la cesión de soberanía a Europa, ¿no? Bueno, entonces, para resumir las certezas, hemos tenido un crecimiento históricamente alto desde 1960 hasta ahora, aunque últimamente se detecta un freno a la globalización que puede ser preocupante. Ha habido claramente un cambio en el centro de gravedad de la economía mundial, desde el Atlántico Norte hasta el Pacífico. Hay un cambio de tendencia. Estados Unidos ya deja de ser la potencia hegemónica, aunque no lo quiera y no lo crea, pero ya lo va a dejar de ser, o lo está dejando de ser, y China va a ser el nuevo líder global con todas
consecuencias que implica eso, ¿no? Hay un cambio de tendencia en la población mundial. Todos los países en general o bien van a alcanzar el máximo o bien ya están en declive sus poblaciones, y el único continente con población creciente y fuertemente creciente es África, y Europa está estancada con problemas de estrategia y de gobernanza. Para acabar, porque prometí a los organizadores, bueno, las incertidumbres pueden ser infinitas, he puesto algunas. ¿Cuánto va a durar la guerra arancelaria? Es uno contra todos, Estados Unidos. Al contrario de la guerra de los años 30, que fueron todos los países contra todos, aquí es un solo país, Estados Unidos, contra todos, ¿no? Lo cual es increíble que no haya habido una respuesta de todos contra uno, ¿no? Porque en los años 30 todos los países se metieron en una guerra arancelaria que fue un desastre, pero ahora realmente es un país contra todos los demás, ¿no? ¿Va a cambiar la posición de Europa en el conflicto que viene entre Estados Unidos y China? Pues yo creo que debería cambiar, pero ya veremos si lo cambia. ¿Cuánto va a durar la apuesta por el gasto en defensa, que va a ser uno de los motores de la economía europea, pero que necesariamente va a haber que renunciar a otras cosas? ¿Cuál va a ser el papel de Rusia en el nuevo orden internacional? Creíamos que era el enemigo, ahora llega Trump y dice que no, que son amigos, y no sabemos realmente cuál va a ser su papel. Va a haber un conflicto bélico entre Estados Unidos y China, entre Rusia y Europa. ¿Cuál va a ser el ritmo de crecimiento de India? Hemos hablado poco de India. India está ahí calladita, pero va creciendo a un ritmo mucho más fuerte incluso que China. ¿Va a superar Latinoamérica su fragmentación? Esta incertidumbre ya casi es una respuesta que no, porque cada vez se está moviendo todos los países hacia gobiernos muy nacionalistas. ¿Qué papel van a tener los países del Golfo? No se sabe muy bien los países del Golfo. Se sabe que son muy ricos, pero no se sabe a qué juegan todavía en ninguno de los conflictos globales. Y si va a haber solución al conflicto de Oriente Medio, que es muy complejo. Muy poco de España, porque sé que el tiempo se acaba, ¿no? España, ahí tenéis lo que ha hecho el PIB real desde que estamos en el euro, ¿no? Desde el año 90 bueno, un poco antes, año 95 hasta ahora, ¿no? Hemos tenido dos grandes baches. Uno, el más fácil de ver, el del COVID, que ha sido muy profundo, pero el que se ha salido con bastante rapidez. Y el de la gran recesión, que aquí se juntó aparte de la crisis financiera mundial, con la burbuja inmobiliaria, y que tuvo pues, prácticamente un bache de 10 años en la economía, ¿no? Sin embargo, en los últimos 3 años, veis el repunte ahí de la economía, el crecimiento de España ha sido el mismo que en los 15 años anteriores. Es decir, que estamos viviendo ahora una situación de bonanza, por decirlo así, bastante llamativa, en términos por lo menos de lo que ha sido su propia historia reciente, porque hemos crecido el 9% en 3 años, más o menos en media el 3% anual en los 3 últimos años. Aún así, todavía no hemos recuperado la renta per cápita media que alcanzamos en 2007. Ahí llegamos al 100% de la renta europea y ahora estamos en el 93%. Estamos recuperando, pero todavía nos queda terreno. Aún así, tenemos muchísimas retos pendientes, retos de futuro, que no hemos sido capaces de abordar todavía, ¿no? Voy a poner la lista, no la voy a desarrollar, lo puse en el libro de la falsa bonanza, que es del año 2015, y 10 años después la lista prácticamente sigue igual, ¿no? El desempleo estructural, la dualidad del mercado de trabajo, ahí sí que se han hecho cosas, ha bajado mucho la temporalidad, pero seguimos teniendo mucho desempleo, a pesar de que ahora estamos casi en mínimos, ¿no? Envejecimiento demográfico, la pérdida del peso del sector industrial, un entorno empresarial poco competitivo, un exiguo espíritu emprendedor, insuficiente capital humano tecnológico, escasa cultura del ahorro público y privado y déficit por cuenta corriente crónico. Ahí sí que ha cambiado. España ha pasado de ser un país con déficit exterior a ser un país con superávit exterior, y esto nos da mucha tranquilidad de cara a una crisis financiera que pueda ocurrir en el mundo. Una crisis financiera global ya no nos afectará como nos afectó en el año 2008-2010, ¿no? Dependencia energética, se han hecho muchas cosas, pero seguimos todavía con dependencia energética. El tamaño empresarial, seguimos siendo un tejido empresarial de tamaño muy pequeño, en cambio con unos bancos demasiado grandes y que controlan buena parte del crédito. Tenemos mucha financiación bancaria y poca financiación de otro tipo.
un sistema fiscal muy complejo y bastante injusto, baja calidad institucional y desigualdades sociales y territoriales. Todo esto se ha traducido en un crecimiento de la productividad que ahora está recuperándose, pero que seguimos teniéndolo bajo en comparación con otros países, ¿no? Voy a hablar solamente de dos cosas. La tasa de paro. La tasa de paro ahora ha pasado desapercibido, pero hemos bajado del 10% en la última EPA. Estamos en el 9,9%, pero hemos bajado del 10%. Yo recuerdo cuando estábamos en Moncloa, en el año 2006, celebramos que bajamos del 10% casi por primera vez en la democracia. Ahí lo tenéis en el año 2006, creo que fue el segundo trimestre, y estuvo así unos trimestres por debajo del 10%. Y ahora hemos vuelto a bajar del 10%, pero nadie ha celebrado nada, quizás por el recuerdo de que la otra vez que lo celebramos luego se volvió a ir para arriba como un cohete. Aún así, desde que estamos en el euro, tenemos una tasa de paro del 15%, en media. Los años buenos, pues bajamos del 10 y los años malos, pues nos vamos al 20 y tantos, ¿no? Esto es inédito en el mundo, solamente ocurre en España, ¿no? La duda es, con las reformas que ha habido en los últimos años, ¿esto se ha corregido? No tenemos todavía la respuesta, la tendremos cuando venga la recesión y veamos hasta dónde se va la tasa de paro. Ahí sí que podremos ver que ha mejorado nuestra tasa de paro natural o estructural, que yo creo que sí que ha bajado, pero no podemos decirlo desgraciadamente, hasta que venga la recesión y veamos si realmente ya no volvemos a ser un país donde cuando hay una recesión la tasa de paro se nos vuelve a ir al 20%. Pero está todavía por experimentarse y lo viviremos, porque es evidente que vendrá una recesión. Nosotros hemos crecido el 2% desde que estamos en el euro, ahora estamos en el 3%, pero esto no va a durar siempre. Y evidentemente vendrá una recesión y ahí es donde se pondrá en test de la reforma laboral, ¿no? Y el otro es y con esto termino, el envejecimiento demográfico. No hace falta ser un demógrafo para ver, esto es la pirámide de población, hombres y mujeres, por diferentes edades y lo que va a hacer esta pirámide, lo que está haciendo esta pirámide con el tiempo. Esta pirámide, evidentemente, la parte ancha va subiendo porque donde hay más porcentaje de la población, los llamados boomers, entre los que me incluyo, somos los que representamos el grupo de población más amplio del país, ¿no? Por lo tanto, a medida que hay pocos nacimientos, la parte de abajo se estrecha. Entonces, claro, va a recaer en buena parte no solamente del gasto en pensiones, sino del gasto sanitario, va a recaer en los llamados jóvenes, la parte de abajo, que tendrán que soportar me refiero, sustentar a la parte ancha, que tendrá mucha edad. Y luego, además, con el aumento de la longevidad, se está creciendo la pirámide también, la punta de la pirámide hacia arriba. Entonces, que aquí tenemos un problema que afecta a las pensiones, que afecta a la dependencia, que afecta a la sanidad, gente que dice afecta a la resistencia a las reformas, porque en general la gente mayor no quiere reformas, porque dice, no, yo voy a vivir lo que sea, a mí no me metáis en líos, que arree el que venga, ¿no? Eso es lo que dicen algunos sobre la resistencia a las reformas y claramente esto hay que abordarlo. ¿No? ¿Funciona la natalidad? Hombre, funcionaría si cada mujer tuviera 8, se ha calculado entre 8 o 9 hijos. Preguntadas ellas, que son las que son las que deciden, ¿cierto? Preguntadas ellas sobre el tema, parece que no están muy por la labor, ¿no? Por lo tanto, el tema de la natalidad yo creo que lo deberíamos, en teoría podría funcionar, pero no parece que sean muy partidarias, ¿no? Funciona el tema del empleo, hay que crear mucho empleo, eso es muy típico. Si creamos empleo, arreglamos el problema de las pensiones. No. La sostenibilidad de las pensiones no se arregla con empleo. Esto es una de las cuestiones que se manejan erróneamente. Tú tienes más empleo hoy y tienes más cotizaciones hoy y mejoras la seguridad social hoy, pero tienes más gasto comprometido en el futuro, porque ese mayor empleo tendrá más pensiones. Por lo tanto, no es verdad que el empleo es neutral, el empleo, de hecho. Te beneficia a corto plazo, pero no te mejora la sostenibilidad, ¿no? Y lo mismo con los salarios. Tú tienes más salarios hoy, tienes más cotizaciones, tal, pero en el futuro tendrás pensiones más altas, porque los salarios
cotizados son más altos. Por lo tanto, es neutral y a largo plazo no te mejora la sostenibilidad. ¿Te mejora la inmigración? Sí, claramente, sobre todo si la inmigración va a la parte estrecha. Cosa que no ocurrió en el otro boom de inmigración que hubo desde el 2000 hasta el 2000, me atrevería a decir casi hasta el 10, hasta la crisis, ¿no? 2000 a 2008, cuando entramos en el euro, hubo un boom de inmigración brutal, pero vino a la parte ancha de la pirámide. Entonces mejoró mucho las cuentas de la seguridad social, pero no mejoró la sostenibilidad, de hecho lo empeoró. ¿Por qué? Porque ensanchó la parte donde está el problema, que es la parte ancha de la pirámide. Sin embargo, ahora el flujo migratorio se está centrando más en la parte estrecha, que es donde se tiene se tiene que centrar, y ahí sí que arreglará en parte las pensiones, ¿no? El retraso de la edad, evidentemente, sí que funciona, porque lo que hace es que la parte alta tarde en jubilarse. Nosotros retrasamos la edad de jubilación hasta los 67, tuvimos un fuerte coste electoral estudiado, por ello, pero todavía vivimos de esa reforma de las pensiones, ¿no? Y en algún momento habrá que hacer otro retraso de la edad de jubilación. Y luego la productividad. La productividad es el nudo que resuelve todos los problemas. La productividad es que haya más renta con el mismo empleo, con los mismos recursos. Y es donde vuelvo a enlazar con todos los retos pendientes que tenemos en nuestra economía desde hace, me atrevería a decir, que 20 años, y que hemos ido abordando algunos, sobre todo el último gobierno, creo que por lo menos se ha atrevido a abordar algunos, y algunos yo creo que a lo mejor incluso los ha resuelto, pero todavía tenemos mucho trabajo por delante. Y como prometí no pasarme de la hora, pues con esto lo termino y muchas gracias por la atención. Y ahora, las preguntas. Hola, ¿sí? ¿Se oye? Hola. Sí. Bueno, muchas gracias. Muy interesante. Yo la pregunta que veo con las gráficas es ¿por qué China no le afectó el COVID? Que no estuvieron confinados, porque fue justo ahí donde nos adelantaron. Entonces, ahí puedes especular. No está nada claro de dónde viene el COVID, que lo hicieron ellos para eso, para adelantarnos. Y por otra parte, si el referente que vemos, que es lo que crece, y vamos a imitarles, pues por una parte, pues eso, China en un pasado inundó el mundo de sabiduría, pero hoy en día está inundando el mundo de basura, tanto en el suelo como en la atmósfera. Y además la democracia allí no existe, ya sabemos ahí lo que hay. Entonces, si esto es a lo que vamos a atender, pues apaga ya, que digamos así. Gracias. Bueno, tu comentario tiene como 8 puntos distintos. Lo voy a responder a los 8 muy brevemente para que haya más preguntas. Es verdad que China, tengo otro libro sobre eso, se llama El virus interminable, ¿por qué un virus que vive 24 o 48 horas ha podido estar entre nosotros durante casi 3 años, ¿no? Y causar tantos muertos, ¿no? Sorprendente, ¿no? China utilizó desde el principio una política de COVID-0. Y la política de COVID-0 es muy dura a corto plazo, pero ten en cuenta que cuando nosotros estamos aquí confinados, ellos ya estaban saliendo. En marzo de 2020, ellos ya estaban saliendo. Se confinaron en enero, pero en marzo ya estaban saliendo. Estaban saliendo prácticamente sin COVID, porque cerraron todas las fronteras. Esto es otro libro, esto es otro debate, pero esto es el motivo por el que China no se ha visto afectada por el COVID tanto como otros países, pero utilizaron otra política. China y otros países, también en África, etcétera, ¿no? Utilizaron en Nueva Zelanda, Australia, utilizaron el modelo chino, ¿no? Pero bueno, eso tengo un libro que se llama El virus interminable, que también habla de esto con muchos datos y gráficos y tal, ¿no? No se trata de copiar a China. Para nada. Yo creo que cada uno tiene que tener su propio modelo. Se trata de verles como socios, como amigos y también como competidores, por supuesto, ¿no?
pero no cerrarnos a ellos. Por ejemplo, Europa quiere frenar la entrada de vehículos eléctricos chinos a Europa. Eso es una barbaridad, porque Europa necesita vehículos eléctricos. Si nosotros, por lo que sea, que es otra conferencia, no somos capaces de producir vehículos eléctricos, lo lógico es que vengan vehículos eléctricos chinos y nos acabamos beneficiando de ello, ¿no? Ponerles barreras no solamente no les perjudica a ellos, sino nos perjudica sobre todo a nosotros mismos, ¿no? Sobre el origen del COVID hay mucho todavía por saberse, ¿no? Evidentemente, yo recuerdo, porque me empecé a mirar los datos del COVID y de hecho casi me hice un experto en COVID, ¿no? Siendo economista, ¿no? En el año 20, solamente de mirar los datos día a día, cuando en enero y en febrero China tenía 3.000 muertos. 3.000 muertos, ¿eh? Eso de crear algo para perjudicar a los demás y tú tener 3.000 muertos me parece un poco raro, ¿no? Pero bueno, cuando China tenía 3.000 muertos, aquí lo que se decía es que aquí nunca iba a pasar eso, porque teníamos un sistema sanitario, aquí me refiero a Europa, muy potente, porque teníamos un nivel de vida muy alto, porque teníamos un nivel de higiene muy alto, que los chinos comen muchas guarrerías y nosotros no. Nosotros comemos sesos y eso, pero guarrerías no. Y ese tipo y vísceras, pero guarrerías no. Y ese tipo de argumentos se fue desmoronando cuando al final nosotros tuvimos, en el caso de España, 140.000 muertos, 140.000 muertos, ¿no? Y ellos al final no tuvieron tantos muertos porque les pilló muy de sopetón, pero reaccionaron enseguida, ¿no? Y ahora viene el tema de los valores y la democracia. Sí, evidentemente yo prefiero los valores de la Europa occidental, ¿no? Pero claro, cuando veo el respeto a los mayores, pues muchas veces me pregunto si no deberíamos aprender del respeto que tiene China hacia sus mayores. Y aquí eso de, pero si se van a morir igual, hombre, ¿qué más? Se van a morir igual. Eso en China sería absolutamente imposible, porque ellos tienen el pensamiento de Confucio. Y el pensamiento de Confucio tiene un respeto por los mayores, veneran a los mayores. Entonces, nuestros valores quizás deberían copiar parte de China, ¿no? Y cuando yo veo los bombardeos de Gaza y los niños de Gaza pasando hambre y todo en nombre de nuestros valores democráticos, ¿cierto? Porque es un país democrático como Israel frente a un supuestamente pueblo terrorista, pues a veces pienso si a veces nuestros valores no están un poco trastocados. Yo viví 5 años en Minnesota y cuando veo que a la gente en Minnesota le disparan por la calle simplemente por manifestarse pacíficamente, me pregunto dónde están estos famosos valores superiores nuestros frente a los de China. A la basura, sí, por Dios, la basura. Bueno, si miras los datos de emisiones de CO2, el país que más esfuerzo ha hecho, quitando la Unión Europea, en reducción de CO2 ha sido China. Estados Unidos el que menos. Por lo tanto, si la basura te refieres a emisiones, por ejemplo, a la atmósfera, te pasaré los datos, pero Estados Unidos, por ejemplo, ha vuelto a quemar carbón para producir electricidad, cosa que es también increíble, ¿no? Me refiero en el primer año de Trump. Y va a ser mucho peor en los años siguientes, ¿no? Por lo tanto, en el tema de la basura, de los países que más esfuerzo está haciendo, pero por sí mismos, no por quedar bien con el mundo, con los objetivos climáticos, ha sido China. Es verdad que todavía están muy lejos, pero han hecho un esfuerzo en vehículos eléctricos impresionante, en generación eléctrica, tanto hidráulica, con unas grandes presas como fotovoltaica y eólica, y ahí están haciendo unos grandes esfuerzos que no tienen nada que ver con Estados Unidos. O sea, basura nos gana también Estados Unidos a los demás, ¿no? La baja calidad. Eso es otra de las leyendas de los años 90, la baja calidad de China. Esa es la idea de que China copia lo que nosotros hacemos, pero peor y encima más barato. Es una idea que se ha quedado obsoleta, porque ellos... No, es que tecnológicamente están mucho más avanzados
Sí, es que nos llega muy poca información, es verdad, pero tecnológicamente están muchísimo más avanzados. Es que ellos ahora mismo hacen robots, lo han sacado ayer, creo, robots que hacen taekwondo. No hay ningún país europeo que pueda hacer un robot que se pueda mover, digamos, como lo que están haciendo en China. Pues hace una especie de simulacro de perritos que van así pegando saltitos y moviendo el rabo, y eso le llamamos un robot perro, ¿no? Pero ellos están haciendo robots que hacen taekwondo y pelean entre los robots con taekwondo. Creo que hay que recibir más información sobre los avances tecnológicos de China, porque si no, cuando nos queramos dar cuenta, ya será demasiado tarde de que nos han ganado también en tecnología puntera, ¿no? Fíjate que yo no digo que yo no digo que tengamos que enfrentarnos a Estados Unidos y ponernos del lado de China. Yo creo que nos tenemos que llevar bien con los dos. Por ejemplo, en el tema de Rusia, yo estaría con Estados Unidos frente a Rusia. Cuando Estados Unidos estaba contra Rusia, claro, en los viejos tiempos. Ahora ya no, como está a favor, ahí ya nos ha dejado descolocados, ¿no? Pero en otros temas estaría con China. Lo que no creo es que Europa deba estar solo con Estados Unidos y mucho menos contra China. Creo que es un error, sobre todo si va a ser el líder mundial. Si va a ser el líder mundial, creo que hay que llevarse bien con ellos, ¿no? Hola, buenas tardes. Por cierto, hoy es el feliz Año Nuevo chino, porque hoy es el día de Año Nuevo chino, pues sí. Si no... Hola, buenas tardes. Aquí. Hola. Vamos a ver, yo he trabajado con gente mayor, sé que somos un país envejecido, pero no sé si realmente lo vamos a solucionar subiendo el tiempo de cotización de la gente, como usted ha dicho, hasta los 67 años. No sé, yo no lo veo muy bien. A lo mejor es verdad que deberíamos, a lo mejor, la gente que viene de fuera, como usted ha dicho, que Etiopía, por ejemplo, nos superará. O nos superará en gente a Europa, poder a lo mejor, no sé, legalizar a gente, pero legalizarla bien. No legalizarla de cualquier manera como se está haciendo hoy en día, sino que hacerlo bien hecho, con papeles bien, con contratos de trabajo, y a lo mejor esa gente sí que puede cotizar para que cotice a favor de nuestros mayores, que creo que es lo que tenemos que hacer. Cuidar a nuestros mayores, que aquí nos están cuidando. Por lo que usted dice que en China se cuidan a los mayores, aquí parece que no. No hay medios, no hay nada para cuidarlos y la gente deberíamos, no sé, de verdad, la gente necesita papeles, necesita contratos de trabajo y necesitamos gente extranjera y necesitamos gente de fuera. Pero no necesitamos que la gente cotice hasta los 67 años para poder Estamos de hacer acuerdo eso. en la parte de la inmigración, estamos de acuerdo. La inmigración... No, es lo que usted ha dicho, hasta los 67 años, no me parece bien. No, a mí, por ejemplo, yo doy mi opinión, entiendo y usted el la punto. suya. En la parte de inmigración estamos de acuerdo, que tiene que haber una inmigración, a ser posible, ordenada. Y en la parte del retraso de la edad de jubilación, nosotros lo hicimos en el año 2010, sé que tuvo mucho coste político hasta los 67 años, ¿no? Y ahora, de hecho, somos uno de los países europeos que tiene la edad de jubilación más alta. También tenemos la esperanza de vida muy alta, ¿no? Pero claro, el problema que tenemos es que el sistema de pensiones estaba diseñado cuando la esperanza de vida estaba en torno a los 60 años, pero ahora la esperanza de vida está en 80 y tantos. La esperanza de vida al nacer, que mucha gente se olvida de eso, la esperanza de vida al nacer está en 80 y tantos años. Cuando cumple 40 años, la esperanza de vida está mucho más alta que 80 y tantos años. Mucho más alta, porque tienes que hacer la esperanza condicionada. Entonces, con esta esperanza de vida, el aumento de la longevidad, que es una buena noticia, creo yo, por lo menos yo que ya tengo una cierta edad, el aumento de la longevidad me encanta, lógicamente, ¿no? Creo que el sistema se tiene que ir adaptando, primero de forma voluntaria, no de forma obligatoria, pero sí que se tiene que ir adaptando para que haya, de entrada, retrasos de la edad de jubilación voluntaria. Por ejemplo, nosotros en la universidad lo tenemos en 70 años y yo estoy pensando en quizás acudir a la figura de mérito que me permitiría seguir trabajando después de los 70, evidentemente de forma voluntaria. Yo ya tengo algún alumno que se ha jubilado y me da un poco de rabia, ¿no? ¿Pero qué hace este tío jubilado? Si fue alumno mío, ya está jubilado. Creo que la cultura de la participación
de los mayores hay que potenciarla y hay muchísimas modalidades, tiempo parcial. Bueno, hay muchas modalidades para que pueda haber una participación de la gente de edad, que yo creo que eso hay que explorarlo, ¿no? Hay que explorarlo. Voluntario y por supuesto, tiempo parcial y que la gente se siga considerando útil a la sociedad y al sistema, ¿no? Voluntario, sí, sí. Sí, hola, Miguel. Buenas noches. Oye, muchas gracias por la ponencia, muy interesante. No sé si has dicho muchas certidumbres, yo que me he quedado más con incertidumbres. Pero bueno, en todos los datos que has dado, me ha faltado un poco, porque solo lo has dicho al final, ver a Rusia. En ninguno de los datos que has dado es China, Estados Unidos, Europa, India, por supuesto, que va a despegar, desde luego. Pero me ha faltado ver un poco Rusia, el papel de Rusia. Creo que es muy importante porque es el país del mundo que tiene más minerales y más materias primas, y eso creo que va a ser un gran hándicap en el futuro. Eso en cuanto a tema más internacional, y luego a nacional, en lo que respecta al mundo empresarial. Ya hace años que los empresarios, si no tuviéramos mano de obra extranjera, no estaríamos abiertos. Esto está más que demostrado, es imposible. Pero sí que echamos en falta, o por lo menos en mi caso, una frase bastante reiterada que suelo recordar, que es la ley del esfuerzo. Y eso es básico para que las cosas, la gente se dé cuenta de que cuesta todo. Y creo que si queremos jubilarnos pronto, que todos queremos jubilarnos pronto también, conforme estabais diciendo ahora, si vivimos, la esperanza de vida es mucho más larga, entonces si estamos 40 años cotizando, pues no podemos estar 40 años viviendo de esos primeros 40 años, que vamos a esa línea. Entonces creo que si consiguiéramos esa norma del esfuerzo, o esa cultura del esfuerzo, mejor dicho, implantarla y hacer que la gente ganara más, o se hiciera por tener esa posibilidad de ganar más durante X años, luego a lo mejor eso se podría cortar. Pero va a ser imposible, como bien decías, vivir un futuro sin esa inmigración, porque es necesaria la mano de obra que no tenemos de ninguna de las maneras. Entonces me gustaría que, si pudieras, sobre el tema de Rusia y sobre la inmigración para el trabajo. Gracias. Bien, el tema de Rusia. Rusia políticamente es una potencia militar, una potencia nuclear, por ejemplo, pero económicamente no lo es. Rusia tiene, tamaño de la economía de Rusia está entre España e Italia. Es más pequeña que Italia y un poco mayor que España, pero no mucho más grande que España, Rusia. O sea, Rusia, el problema que tenemos con ella es el poder militar, sobre todo el poder nuclear. Por lo demás, si no, sería un país prácticamente, no te digo que irrelevante, pero sería un país mucho menos importante de lo que es, ¿no? Entonces, si Rusia, esta presentación, como estamos en la Semana de la Economía, de Alcira, esta presentación era más económica que geopolítica, ¿no? Pero tienes razón que Rusia es un actor importante y que tiene que definirse si lo que quiere es enfrentarse a Europa y bueno, ya ha empezado por Ucrania, pero podría seguir por otros países. Claro, la gente de Finlandia, tú vas a Finlandia y dices, ¿ves esos árboles? Ahí, eso es Rusia. No es que tengan unas montañas o un río y detrás del río está Rusia, no, lo tienen ahí, detrás de esos árboles, ahí está Rusia, ¿no? Entonces, claro, la gente está preocupada porque piensa que no sabe, por eso lo he puesto en las incertidumbres, cuál va a ser el papel de Rusia en su relación, sobre todo con Europa, ¿no? Ojalá podamos llegar a una situación en que Rusia quiere participar en Europa y, por qué no, incluso alguna vez ser parte de Europa. Pero ahora lo que está haciendo Rusia es al revés, está impidiendo que otros países, como por ejemplo Ucrania, sean parte de Europa. Con respecto a minerales, etcétera, etcétera, aquí hay mucho que decir, ¿eh? Aparte de que China tiene muchos minerales, etcétera, pero es que Europa también tiene muchos minerales. Europa tiene tierras raras. Lo que pasa es que no queremos explotar porque no queremos la minería. ¿Sabes? Es que tenemos muchísimos problemas como europeos. Problemas, me refiero, de contradicciones. No queremos minería, reconozcámoslo.
si se va a abrir una minería de lo que sea. Es que ha habido un follón tremendo por las minas de litio ahí en Cáceres, pero un follón tremendo, porque la gente no quiere que haya minas de litio en su pueblo o en el pueblo de al lado, no quiere. No quiere que haya exploración, no te digo explotación, exploración siquiera, petrolífera. Yo recuerdo cuando estaba en el ministerio que había rumores de que había una enorme bolsa de petróleo entre Canarias y Marruecos. Y bueno, entonces vamos a explorarlo, que mandar un barco y pinchar un poco. No hubo forma. Se negó el presidente del gobierno ni hablar. Pero si es I+D, yo le decía, es I+D, pinchar. Entonces tenemos muchos problemas con el tema del fracking. ¿Qué pasa? ¿Que los americanos tienen fracking y nosotros no? Por supuesto que nosotros tenemos, pero no queremos explotarlo. O sea, tenemos muchas contradicciones en el tema de los minerales y en el tema energético que también deberíamos asumir. Es decir, oye, si hemos decidido sobre ese tema por motivos medioambientales, tenemos que apechugar con la respuesta, ¿no? Y con el tema de la cultura del esfuerzo, yo creo que evidentemente la cultura del esfuerzo hay que potenciarla, pero no solamente por el tema de la inmigración, para todo el mundo, ¿no? Vivimos en una economía donde buena parte de los problemas de las grandes empresas se ha solucionado con prejubilaciones. La banca, y no solamente en la banca. Hay un problema, prejubilación. Mandamos a la gente, es verdad que la primera parte lo paga la empresa hasta que están jubilados, pero eso está en contra de la cultura creo yo, de la cultura del esfuerzo. Y tenemos un desperdicio de capital humano en España, capital humano formado, importante, que está prejubilado porque ha sido la decisión de las grandes empresas, porque les ha salido rentable, les ha salido barato, y lo han hecho por lo menos con la aquiescencia del poder político, ¿no? Y yo creo que la cultura del esfuerzo debe ser para todos, ¿no? No solamente para los inmigrantes. Aún así, los números son bastante claros, los inmigrantes, y además es lógico, aportan mucho más de lo que reciben. Y es lógico por la edad de trabajar, por la edad a la que vienen. Vienen a una edad que tienen mucho menos gasto sanitario y en cambio aportan al sistema, ¿no? Y tienen menos gasto sanitario porque son más jóvenes, ¿no? Y en ese sentido, el balance de la inmigración también es bueno, pero sí que es verdad que, y ahí estamos perdiendo la batalla ideológica, de que el discurso de la extrema derecha en contra de la inmigración está siendo muy, muy, muy potente en la población no solamente española, en la población de todos los países, ¿no? Por eso es muy curioso que en Estados Unidos los inmigrantes malos son los latinos. Son los que hay que perseguir, según Trump, y el ICE, esos van a por los latinos, no van a por los musulmanes, ni a por los afroamericanos. A esos no por ahora, por lo menos, ¿no? Van a por los latinos. En cambio aquí, al revés. Aquí el inmigrante bienvenido es el latino, pero que le queda poco tiempo, porque dejarán de venir, porque no va a haber. Y en cambio el que está peor visto es el africano, tanto el norteafricano como el subsahariano, ¿no? También me parece curioso. Hola, buenas tardes. Le agradezco mucho la ponencia. Mi pregunta iba más sobre la primera parte de la exposición. Usted ha mencionado el concepto de desglobalización y es verdad que recientemente leía sobre la reglobalización. Lo leía justamente de la presidenta de la OMC, Naomi Iweala, ¿no?, que hablaba sobre este concepto. Y yo me pregunto hasta qué punto se puede hablar hoy de esa reglobalización, porque es verdad que justo la Unión Europea sí que parece que intenta en este momento de reorganización del orden mundial, ¿no? Intenta pues con Mercosur, lo ha intentado pero está paralizado, lo intenta con India, aunque creo que muchos productos han quedado fuera del acuerdo. Entonces, si vamos hacia esa reglobalización o hacia esa desglobalización. Gracias. Claro, ahí Europa también se tiene que decidir. Ahora mismo, es curioso, la única fuerza política que defiende el libre comercio me refiero a lo que enseñamos a los estudiantes sobre Adam Smith, David Ricardo,
la ventaja comparativa y la ganancia del libre comercio, la única fuerza política ahora mismo que defiende el libre comercio es el Partido Comunista de China, lo cual es increíble. En Europa hay una enorme confusión. A veces parece que estamos a favor del libre comercio, a veces estamos a favor del proteccionismo. Creo que Europa tiene que hacer una apuesta por el libre comercio. Lo ha intentado con el acuerdo de Mercosur, después de 25 años, con el acuerdo con India, y creo que lo tiene que seguir intentando. Ahora bien, y ahí estoy de acuerdo con los críticos, en que el libre comercio tiene que ser en igualdad de condiciones. Es decir, tú tienes que ponerle las mismas condiciones a las empresas que vengan de fuera que las que tienen las empresas que tienes dentro, ¿no? Si no, hay una desventaja comparativa. Y en segundo lugar, yo sí que creo que tiene que haber una cierta penalización por la huella de carbono, y que, claro, si estamos realmente persiguiendo la huella de carbono y que vamos a la descarbonización, traerte cosas de fuera que tienen un coste de transporte brutal, no digamos si viene en avión, pero también si viene en barco, esto tiene que tener una cierta penalización, ¿no? Es decir, tiene que haber una especie como de impuesto, digamos, medioambiental a las importaciones de terceros países. Pero vamos, esto es también para otro debate. Aquí. Porque si estamos en una etapa de crecimiento económico, creo que has nombrado el 3%, ¿no? Siempre se ve que la población, ¿no?, la ciudadanía, no tiene esa percepción, ¿no? Es como que siempre dicen que piensan que estamos peor. Entonces, ¿por qué se produce esto, ¿no? Que según la opinión en general no se refleja en la economía del día a día, ¿no?, en las cifras micro. Sí, muy buena pregunta. Es la pregunta, ¿no? Aquí hemos pasado de que la economía no iba bien y que iba a venir una crisis y que esto iba a ser un desastre y tal, a decir la macro va bien pero la micro va mal. Los economistas sabemos que eso es imposible. La macro no puede ir bien y la micro mal. Siempre puedes encontrar gente que le vaya peor y gente que esté fastidiada y muy fastidiada, y eso es exactamente lo que hay que abordar. Pero la economía en su conjunto no puede ir peor. No puede ir peor, primero, porque la tasa de paro, ya he visto que estaba en el 20 y tantos %, ahora está en el 9,9. Segundo, porque hay más empleo que nunca. Tercero, porque las empresas están teniendo beneficios, los salarios están aumentando. Entonces, ¿de dónde viene el malestar? El malestar viene que yo creo que el foco mediático se pone, y no me parece mal, pero se pone en la gente que le está yendo mal o peor, y eso se trata de generalizar a todo el mundo. Y eso es donde es un tema mediático-político, creo yo. Porque sí que es verdad que ha habido momentos donde ha habido una crisis y la gente lo ha pasado muy mal, pero ahora hay que reconocer que estamos en una época de bonanza y no puede ser, es que los economistas sabemos que no puede ser que si la macro va bien, la micro vaya mal. Puede haber algunas micros que vayan mal. Yo, por ejemplo, en el tema de la vivienda, me gustaría saber exactamente cuánta gente se ve afectada por el problema de la vivienda. Me gustaría saberlo, porque ese dato no existe. ¿Cuánta gente en realidad? Porque está habiendo un aumento de las ventas de viviendas como no había habido en los últimos años. Y además muchas de ellas pagadas con cash, ¿no? Entonces, exactamente cuánta gente, que estoy seguro que es bastante, ¿no?, se ve afectada por el problema de vivienda. ¿Cuánta gente se ve afectada por el tema de la cesta de consumo? Porque es verdad que los precios de consumo han subido mucho, pero ¿cuánta gente, en la medida en que las pensiones, las rentas, los salarios han crecido como el IPC o por encima, por qué esa gente dice que tiene poder adquisitivo cuando en teoría no deberían tener poder adquisitivo, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que hace falta mucho más estudios, mucho más información, pero desde luego es el tema, ¿eh? Has dado en la clave, ese es el tema. El tema es por qué hay esta percepción de que la economía va bien en la macro, pero no en la micro, cuando sabemos que es imposible. Es un problema de percepción. Gracias. Pues creo que ya hemos acabado. Pues muchas gracias.